El increíble descubrimiento. Un jefe mafioso exige su presencia tras verla sola en el pasillo. Ana recorría los pasillos del laboratorio con el corazón acelerado y la mente llena de fórmulas y datos. Cada día era una prueba más de su talento y dedicación, un camino que había forjado con esfuerzo y sacrificios. El murmullo de las máquinas y el aroma a productos químicos la rodeaban, pero en su mente solo resonaban las palabras de su abuela: el conocimiento es poder, mi hija. Usa tu don para el bien. Sabía que su proyecto sobre un nuevo compuesto terapéutico podía ser la clave para combatir una enfermedad que asolaba su vecindario, pero ahora todo parecía desvanecerse como humo. En medio de sus pensamientos, un escalofrío la recorrió cuando vio a Miguel el Lobo aparecer. La fama de este personaje la precedía, un hombre de negocios en las sombras, conocido por sus tratos sucios. Ana sentía que una sombra se cernía sobre ella. El lobo se movía con la seguridad de quien sabe que el miedo le otorga poder. Ella, en contraste, sentía una presión opresora en su pecho que la obligaba a cuestionar la dirección de su vida. Ana, ¿verdad? Su voz resonó como un trueno en el pasillo vacío. En ese instante, sus entrañas se encogieron. El dilema moral apareció ante ella, una bifurcación en su camino. Era su oportunidad de brillar, pero a un alto costo. ¿Podía arriesgar su descubrimiento en manos que solo buscaban lucro? La imagen de su familia, luchando cada día, atravesó su mente. Recordó a su madre, agotada, y a su padre, siempre esperanzado, soñando con una vida mejor. Pero el brillo del sueño era opacado por las intenciones oscuras de El Lobo. Vengo a hablar de tu avance, continuó él, acercándose. En sus ojos había una mezcla de interés y amenaza. Ana pensó en la defensa de su comunidad, en los rostros de quienes la rodeaban y sufrían. La presión aumentaba en su pecho, el sudor comenzaba a acumularse en su frente. ¿Qué precio tendría que pagar?, se preguntó. ¿Cuánto valen las vidas de mi gente frente a la codicia? Su frágil esperanza de cambiar las cosas parecía tambalearse al borde del abismo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Su móvil vibró en el bolsillo, pero no se atrevía a mirarlo. El lobo estaba ante ella, demandando su atención, pero su mente no dejaba de recordar las enseñanzas de su abuela y las historias de resistencia que la habían hecho fuerte. Un sudor frío le recorría la espalda mientras él sugería una reunión para discutir beneficios mutuos. Ana se sintió atrapada, una marioneta en manos de un titiritero peligroso. La lucha interna la atormentaba. Por un lado, la oportunidad de ascender y mejorar la vida de su familia, por otro, la traición a sus principios. ¿Podía realmente dejar que su descubrimiento, el fruto de años de esfuerzo y sacrificio, se convirtiera en un arma en manos de un criminal? La angustia la consumía. La imagen de su barrio, de aquellos que necesitaban su descubrimiento, se cruzó en su mente. El clamor de su conciencia se volvió ensordecedor. Sabía que debía tomar una decisión que podría cambiar su vida y la de muchos. ¿Estás lista para hablar de negocios?, preguntó él, haciéndola confrontar lo inevitable. Ana sintió su mundo tambalearse, y el eco de su abuela resonó en su mente con más fuerza que nunca. Tendrá el valor de desafiar a El Lobo, o su sueño terminará por perderse entre las sombras de la ambición. Ana dio un paso atrás, el eco de la pregunta de El Lobo resonando en su mente. Su corazón latía con fuerza, y la voz de su abuela pareció volver a susurrarle: «Sé valiente, mija». Una mezcla de miedo y determinación se apoderó de ella. Estaba en juego no solo su futuro, sino el de aquellos que dependían de su descubrimiento. ¿Qué tipo de negocios tienes en mente?, preguntó, intentando mantener la calma en su tono, aunque su pulso se aceleraba. La incertidumbre le nublaba la mente, y se dio cuenta de que debía mantener el control de la conversación. Vamos a ser honestos, dijo el lobo, inclinando un poco su cabeza como si ella fuera un rompecabezas que quería resolver.
Tu compuesto tiene potencial. Yo te puedo proporcionar los recursos que necesitas. A cambio, solo quiero que mantengas nuestra alianza, un negocio. La producción, distribución, y lo que venga después. Ana sintió que una ola de desconfianza invadía su cuerpo. Las palabras de El Lobo eran dulces, vestidas de un interés que parecía legítimo, pero conocía su reputación. Las historias que circulaban en su barrio sobre él eran desesperanzadoras. La medicina, la vida de su gente, no podía convertirse en otra pieza del ajedrez que él movía para obtener más poder y control. Sin embargo, ¿cómo podía rechazar una oferta que podría marcar una diferencia real en su vida personal? Una pausa se dibujó entre ellos. Ana miró a su alrededor. El laboratorio se había convertido en un santuario de conocimiento y esperanza, y en ese momento, se sintió atrapada entre dos mundos. Su investigación era más que un proyecto, era un legado. Escudriñó su propia moralidad mientras la presión se intensificaba. La enseñanza de su abuela la empujaba hacia una decisión valiente, pero los recuerdos de su familia, de las cuentas sin pagar y de las esperanzas que les habían prometido una vida mejor, hacían que el camino de El Lobo pareciera más tentador. Necesito pensar, respondió finalmente, obligándose a no mostrar debilidad. Es un asunto serio, no puedo decidir de la noche a la mañana. Entiendo, replicó El Lobo. Pero no te olvides de que el tiempo juega en mi favor. Tendrás mi respuesta mañana a mediodía. Su mirada era intensa, y con un movimiento suave, se dio la vuelta y se alejó, dejándola sola en el pasillo. Ana sintió el aire escapar de sus pulmones. Sabía que no podía aferrarse a la ambigüedad. Tras su partida, su mente comenzó a correr en 1000 direcciones. Necesitaba un plan, un camino que la llevara no solo hacia el éxito, sino hacia un éxito que no comprometiera sus valores. A solas, se dirigió a su laboratorio, donde cada frasco y cada fórmula eran un recordatorio del porqué de su esfuerzo. Tenía que ser astuta. Su propia investigación podría ser la clave para generar un impacto sin depender de El Lobo. Pero, ¿cómo conseguiría financiamiento sin caer en sus manos? Ana se sentó frente a su computadora y comenzó a investigar sobre alternativas que le permitieran desarrollar su compuesto sin compromisos éticos. Empezó a escribir un plan de negocio, buscando formas de acercarse a inversores que compartieran su visión, o incluso organizaciones que estuvieran interesadas en la salud comunitaria. La idea de abrirse a nuevas opciones le daba ánimo, un nuevo sentido de dirección. Mientras escribía, la noche se adentraba. La idea de una vida mejor para su familia y su comunidad la empujaba. Sentía la presión de decidir, pero también intuía el potencial de su propia fuerza. Ana pensó en el legado que quería dejar y se dio cuenta de que no solo estaba luchando por ella, sino por todos aquellos que habían depositado sus esperanzas en sus sueños. El sonido de un mensaje entrante la sobresaltó. Era una notificación de un grupo de investigación que había estado siguiendo hace tiempo. Hicieron una convocatoria para la presentación de proyectos innovadores en el área terapéutica, y el plazo vencía en pocos días. En ese instante, Ana sintió que esa podría ser la oportunidad que había estado buscando para demostrar que su trabajo podía ser válido sin vender su alma. No podía perder tiempo, pero también sabía que debía pensar con claridad. La presión se multiplicaba, y sentía que su tiempo se estaba agotando. ¿Tendría la sabiduría para dar el paso correcto en el momento adecuado? ¿Sería capaz de alcanzar sus sueños por sus propios medios? Cuando Ana comenzó a prepararse para el desafío, sintió que una decisión monumental se acercaba, una que podría reescribir no solo su historia, sino la de tantos otros. La duda sobre si podía hacerlo sin recurrir a El Lobo se asomaba, pero esta vez, se sintió decidida. El momento de actuar estaba próximo, y en su interior, una chispa de valentía comenzó a encenderse. ¿Podría desafiar todas las probabilidades y quizás sorprender a todos, incluida ella misma? En ese instante, supo que la próxima decisión marcaría un punto de inflexión en su historia. Ana despertó con la luz del día filtrándose a través de las cortinas del laboratorio. La presión del tiempo la presionaba como un yugo, y cada tic del reloj parecía un recordatorio de que el mediodía se acercaba rápidamente. Se sentó al borde de la cama, revisando mentalmente su plan de negocios.
La idea de presentar su investigación a un panel de expertos era reconfortante, una oportunidad dorada para demostrar su valía y mantener su integridad. Mientras se vestía, repasaba cada detalle y se preguntaba si sus cálculos y proyecciones eran lo suficientemente sólidos. La autoconfianza era importante, pero la sombra de El Lobo lo cubría todo, y su propuesta sonaba a un canto de sirena en las aguas de la desesperación. Ana se miró en el espejo y se dijo: no puedes dejar que el miedo dicte tu camino. Desayunó con su familia, pero la atención que le prestaban no podía cambiar el nudo en su estómago. Las preguntas de su madre sobre su futuro y la preocupación por el dinero resonaban en su mente mientras intentaba mantener una sonrisa. Tenía que mantener la fe, su familia lo necesitaba. Después de una conversación que se sintió más como un monólogo interno que una charla amena, se despidió y salió de casa. En el laboratorio, el ambiente era denso. Rodeada de frascos y fórmulas, volvió a repasar su propuesta. Cada palabra escrita se sentía como un escalón hacia su libertad, pero cada puesta en duda susurraba la opción más fácil. Decidió que no podía dejar que el miedo la arrastrara hacia El Lobo. A medida que la hora se acercaba, su mente se nublaba con preguntas sobre el futuro. ¿Cómo podía enfrentar a un hombre que operaba en las sombras sin el respaldo que tanto anhelaba? La solución estaba en su investigación. Su compuesto, un descubrimiento potencialmente revolucionario, podría ser la clave no solo para su propio crecimiento, sino para la mejora de la comunidad. Un ruido interrumpió su concentración. Era un mensaje de un viejo amigo de la universidad, un colega ambicioso que había estado trabajando en el ámbito de la salud pública. Ana se sintió aliviada al leer la invitación para un evento donde personalidades influyentes y posibles inversores discutirían innovaciones en el campo terapéutico. Era su salvación. De inmediato comenzó a preparar su presentación. Llenó las diapositivas con gráficos y datos que demostraban la efectividad de su compuesto. Mientras lo hacía, una oleada de adrenalina la invadía. Necesitaba salir de la sombra de El Lobo y demostrar de qué estaba hecha. Preparar su discurso era más que una simple tarea, era un viaje hacia el empoderamiento. Las horas pasaron rápidamente, y cuando revisó el reloj, se dio cuenta de que la primera hora del evento estaba a punto de comenzar. Se vistió con cuidado, asegurándose de que cada detalle reflejara profesionalismo. Se tomó un momento para respirar profundamente, su reflejo mostraba determinación. Al llegar al evento, el bullicio la envolvió. Las voces llenaban el aire cargado de entusiasmo y esperanza. Cuantas más personas veía, más se preguntaba si tendría el coraje para hacer su presentación. Después de algunos saludos superficiales, escuchó sobre algunos proyectos que presentaban ideas similares a la suya. El miedo burbujeaba al recordar a El Lobo y su ominosa presencia, pero en el fondo, una llama de autoconfianza también crecía. Mientras tomaba un trago de agua y se preparaba mentalmente, siente de repente una presión en el aire. Un aparente hombre de negocios bien vestido la observa desde el otro lado de la sala. La inquietud comenzó a formarse de nuevo en su pecho, y el rostro de El Lobo vino a su mente. Era imposible que estuviera allí, pero el hombre que la miraba parecía encajar perfectamente en la figura que ella temía. El evento continuaba, alguien le estaba llamando para que subiera a hacer su exposición. En ese momento, el miedo se convirtió en determinación. Debía demostrar no solo su valía como científica, sino también que había desechado las sombras de su pasado. Mientras se acercaba al escenario, las palabras de su abuela resonaban en su mente con creciente intensidad. Sé valiente, mija. Sería capaz de enfrentarse al juicio de los inversores y, quizás, al propio lobo que ahora parecía ser parte de su realidad. Con el corazón latiendo en sus oídos, se preparó para presentar su investigación, consciente de que ya no solo era su futuro en juego, sino también el de todos los que contaban con ella. Y en un silencio profundo, los ojos de la sala se centraron en ella, esperándola. La verdadera batalla comenzaba ahora, y las decisiones que tomara podrían cambiarlo todo. Ana respiró profundo y sintió un frío recorrer su espina dorsal. Las miradas del público eran como un ardor en su piel, intensas y expectantes. Subió al escenario, donde la luz resplandecía, y el resplandor del proyector iluminaba su preparación. La presentación no era simplemente la defensa de un proyecto, era un acto de confrontación contra todos los fantasmas que había albergado. Inició contando la historia detrás de su descubrimiento,
aprovechando cada segundo para describir la pasión que había puesto en su investigación. A medida que mostraba los gráficos, las reacciones de los inversores iban desde la curiosidad hasta la sorpresa. Las palabras resonaban en su mente, se repetían como un mantra: soy más que mi pasado, soy más que el miedo. La primera diapositiva era solo un cálido inicio, pero conforme avanzaba, Ana sintió que cada dato se convertía en algo más que cifras. Eran promesas de un futuro viable. A medida que su voz se fortalecía, también lo hacía su confianza. Al referirse a los posibles impactos de su compuesto en el bienestar social y la salud pública, se sintió capaz de conectar lo académico con lo emocional. Sin embargo, un susurro en la parte trasera de la sala la distrajo. El hombre que la había observado antes, una figura de misterio que parecía moverse con la autoridad de quien no conoce el temor, ahora estaba hablando con un par de personas. En sus ojos, Ana percibía algo inquietante, interés y, a la vez, desafío. De pronto, un escalofrío la atravesó. El recuerdo de El Lobo regresó, sus palabras amenazantes, su mirada fría. ¿Era una advertencia sobre lo que podría ocurrir si se atrevía a rebelarse? Pero no había marcha atrás. Tenía que seguir adelante. Se centró en su presentación y aumentó la velocidad de su exposición, consciente de que cada argumento era una herramienta que podía usar para liberarse de la sombra que la perseguía. Al llegar a la sección que detallaba los beneficios de su investigación, notó cómo un grupo de inversores se inclinaba hacia adelante, sorprendidos y alentadores. La sensación de poder la envolvió, un sentimiento que hacía mucho tiempo que no experimentaba. Pero entonces, de nuevo, el hombre la miró, era como si supiera lo que había detrás de su éxito. Terminó su exposición con una invitación para preguntas. Ana sonrió, manteniendo la farsa de la seguridad, pero en su interior luchaba contra la incertidumbre. Las manos que sostenían el micrófono le temblaban. Cuando el primer inversor formuló una pregunta técnica, respondió de inmediato, usando su conocimiento para contrarrestar cualquier duda. Las pulsaciones en su pecho comenzaron a calmarse. Sin embargo, el silencio incómodo que siguió a la presentación era pesado. El comentario de uno de los inversores la sorprendió. Tu presentación fue impresionante. Pero, ¿qué pasaría si el proyecto fracasara? ¿Tienes un plan de contingencia? La pregunta era válida, incluso Ana había temido esa posibilidad. Su mente corrió velozmente, buscando la respuesta correcta. Todo lo logrado podía desmoronarse si no tenía una respuesta sólida. Y en ese instante de duda, recordó las palabras de una mentor en su juventud: siempre es más fácil controlar lo que no puedes prever. Así que sonrió, visualizando su estrategia de recuperación, y contestó: lo que tengo que ofrecer no es solo un proyecto, es una solución. Y con toda admiración, sé que siempre hay riesgos, pero estoy aquí para abordar cada uno de ellos de forma creativa y efectiva. Las palabras fueron una revelación. La autoconfianza que había estado buscando se afirmaba. Sin embargo, el misterioso hombre no había desaparecido de su mente, y su mirada fija aún estaba posada sobre ella. Era un recordatorio de que el verdadero desafío estaba por venir. Ana terminó la sesión de preguntas, pero el eco de las voces en la sala se mezclaba con sus pensamientos. Había logrado salir adelante, pero el lobo no dejó de ser una sombra. Cuando se retiraba del escenario, sintió que ese era solo un primer paso hacia algo mucho más grande. Al salir, el hombre se acercó a ella. Tu trabajo es interesante. Hablemos, dijo con un tono que combinaba interés y amenaza. El sudor frío en su frente no se podía ignorar. Ana solo pudo pensar en cómo todo había cambiado en un instante. ¿Aceptaría la oferta de ese hombre, arriesgando su camino, o preferiría enfrentarlo en sus propios términos? La batalla apenas comenzaba. Ana sintió que el aire se volvía denso a su alrededor mientras el hombre caminaba hacia ella con paso decidido. La adrenalina corría por su sangre, un recordatorio agudo de que el mundo académicamente seguro en el que había estado inmersa pronto podría hacerse añicos. Su mente produjo un torrente de pensamientos. ¿Qué ofrecía realmente aquel hombre? ¿Negociación? ¿Amenazas veladas? Tenía que mantenerse firme, recordar quién era y de dónde venía. Irás donde te diga, continuó el hombre, apremiante. Tu investigación tiene potencial, pero en este juego,
Tienes más que perder que ganar, querida. La palabra querida resonó en su mente como una campana. Se sintió tratada como un objeto, no como una colega. Sin embargo, en vez de dejarse llevar por la rabia, decidió procesar la situación con calma. Tenía que actuar, no dejarse llevar por el miedo. La claridad mental que había alcanzado en el escenario se desvanecía poco a poco, pero debía usar lo que había cultivado para defenderse. Sé lo que estoy haciendo, le respondió, intentando infundir su voz con una valentía que en su interior luchaba por encontrar. Mi trabajo no está a la venta. Tus opciones son limitadas, Ana, dijo él, acercándose un poco más, su rostro casi a la altura del suyo. Puedo ayudarte a conseguir una visibilidad que jamás hubieras alcanzado por tus propios medios. O puedes ignorarme, y ver cómo se desmorona tu sueño. El dilema era abrumador. Podía seguir su propio camino, enfocarse en lo que había logrado hasta ahora, o abrirse a un mundo oscuro que jamás había considerado. Sentía el peso de la decisión, la presión de lo que estaba en juego. Habría renunciado a muchas cosas para llegar hasta aquí, pero ¿cuánto estaba dispuesta a arriesgar? Ana necesitaba reunir todas las piezas de su autoconfianza. Recordó esa noche en el laboratorio, trabajando hasta el alba, cuando las sensaciones de incertidumbre y logros parecían estar en una balanza. Un pensamiento la atravesó como un rayo: no puedo dejar que este momento defina mi valor. Quiero negociar. Pero no bajo tus términos, sino bajo mis condiciones, afirmó, empoderándola con cada palabra. El rostro del hombre mostró una mezcla de sorpresa y diversión, como si fueran jugadores en una peligrosa partida de ajedrez, y ella acabara de mover su pieza más clave. Lo que había afirmado no era solo un desafío hacia él, era un desafío hacia sí misma. La sensación de alinearse con sus principios la acomodó en una postura más firme. Mientras las palabras salían de su boca, una corriente de energía la envuelta, reafirmándole que aquel era un momento crucial de su vida profesional. Estás jugando un juego del que no entiendes las reglas, Ana, replicó él, su tono ahora más áspero. Pero voy a darte la oportunidad de aprender. Mientras él esperaba una respuesta, un eco resonó en su interior: esta es tu oportunidad para demostrarte a ti misma que puedes manejar el caos. Sin embargo, la advertencia de el lobo se mantenía al fondo de su mente. Vencerlo requeriría más que solo determinación. Significaría actuar en un entorno donde la moralidad podía oscilar peligrosamente. Ana sintió una tensión en el aire, esa ineludible sensación de que no solo se trataba de un acuerdo comercial o profesional, sino de un enfrentamiento personal en el que se estaba jugando su futuro. Mientras contemplaba la decisión a tomar, una idea se formó claramente en su mente: no iba a ceder, no iba a ser un peón en su juego. Si quieres hablar, lo haré en mis términos. Y no tengo miedo de las consecuencias, le respondió, su voz ahora firme y decidida. A medida que el hombre la miraba, sus ojos parecían revelar un nuevo respectado. Pero, ¿qué significaba eso en el contexto del poder que él pretendía ejercer? Ana sintió que la tensión se intensificaba, pero había tomado una decisión. Este sería el momento en que definiría el rumbo de su carrera. Veamos de qué estás hecha entonces. Te aguardo, dijo el hombre, dándose la vuelta para alejarse. Ana sintió el vacío de su presencia, un eco angustiante de que lo que estaba por venir no sería fácil. Mientras bajaba por el pasillo, la mente de Ana se debatía entre la incertidumbre y la resolución. Había llegado el momento de enfrentar mis miedos no solo con argumentos, sino con acciones. Al cerrar la puerta detrás de ella, supo que no había vuelta atrás. Había despertado a un nuevo capítulo en su vida, y el sonido del engranaje de lo desconocido girando prometía un desafío aún más grande que cualquier presentación. Sería capaz de manejar el verdadero dilema que se avecinaba, o se desplomaría bajo la presión de un nuevo conflicto que amenazaba con estrangular el futuro que había comenzado a vislumbrar. La batalla recién había comenzado. Ana se detuvo en seco cuando el eco de la puerta cerrándose resonó en su mente. La adrenalina aún bombeaba a través de su cuerpo, pero era diferente esta vez. No era solo nerviosismo, era una rabia cautiva que comenzaba a arder. Había desafiado a un hombre que había sido un símbolo de poder en su entorno, un sujeto que representaba todo aquello que ella había tratado de evitar. Tenía que articular una estrategia para enfrentar lo que venía, sin dejar que el miedo la consumiera.
Se llevó las manos al cabello, conteniendo el impulso de dejar llevarse por la ansiedad. En vez de eso, respiró profundamente y recordó el camino que había tomado para llegar hasta allí, las noches interminables en la biblioteca, las presentaciones exitosas que habían marcado su carrera, cada pequeño reconocimiento que había acumulado. Cada uno de esos pasos había forjado su carácter y su determinación, y no iba a permitir que un solo encuentro la despojara de su valía. Mientras caminaba por el pasillo, pasaron por su mente una serie de ideas sobre cómo contrarrestar la influencia del hombre. Tenía que hacer su investigación más sólida, más innovadora, y debía presentarla de una forma que la hiciera innegable. Sabía que no podía permitirse ceder. Luchar contra la presión externa significaba también hacer un frente interno. Ana se sentó en un banco abandonado en un rincón del edificio. El silencio le ofrecía un momento de reflexión. Sacó su cuaderno, ahora algo arrugado, lleno de notas sobre su proyecto de investigación. Cada punto escrito le recordaba por qué había comenzado esta jornada. Sin embargo, esa sombra de autocompasión le susurró al oído, ¿y si no puedes? No, no podía permitir que esa voz ganara. Debía transformarse y emerger más fuerte. Como una flor que crece entre las grietas del cemento, su objetivo debía ser florecer. Abrió su laptop y revisó las publicaciones relacionadas con su trabajo. Cada avance científico en su campo era un ladrillo para construir su defensa. Tenía que contrastar cada argumento que el hombre pudiera ofrecerle con trabajos sólidos y hechos verificables. La evidencia iba a ser su aliada. El poder de la información era innegable, y ella tenía que demostrar que poseía suficiente como para no ser solventada por presiones externas. Tomó un trago de agua y vio hacia la ventana. El cielo despejado la inspiraba. La luz del sol traía consigo una claridad que pareció penetrar su mente. Allí estaba, un par de ideas innovadoras surgiendo como un fenómeno natural en su mente. Llenó páginas enteras con notas sobre cómo podría abordar sus investigaciones desde diferentes ángulos, dando un toque personal y provocador. Cuando cerró la laptop, se sentó en un silencio sólido, su corazón latía con adrenalina y esperanza. Se dio cuenta de que mientras más profundizaba en su trabajo, más sólida se sentía. Para enfrentar a El Lobo y su oscuro juego, iba a necesitar no solo datos y evidencia, iba a necesitar una presentación que impactara, una entrega que capturara la esencia misma de su investigación. Mientras salía de ese rincón, una idea punzante la golpeó. De alguna manera, al estar en este laberinto de desafíos éticos y morales, había tenido un descubrimiento. Su investigación no era solo un camino hacia su éxito profesional, era su forma de enfrentarse al poder de quienes no respetaban el esfuerzo genuino. Pero justo antes de salir del edificio, el murmullo de su celular interrumpió sus reflexiones. Era un mensaje que le enviaba su mentor. Ana, creo que deberías revisar a fondo lo que se aproxima desde la mañana. En las redes hay rumores, cuídate. Esa preocupación desde lejos arrojó sombras de inquietud sobre su autoafirmación. Con un nuevo sentido de urgencia, Ana se dio cuenta de que no solo se trataba de demostrar su valía, había un contexto más grande y aún más peligroso en el que estaba atrapada. La intersección entre el poder y la ambición personal comenzaba a revelarse como una red más complicada de lo que había imaginado. Había elegido el camino del desafío, pero podría mantenerse firme mientras las sombras se alargaban a su alrededor. La intensidad de lo desconocido añoraba por más, y la verdadera confrontación apenas estaba por comenzar. Ana sintió un escalofrío recorriendo su espalda al leer el mensaje de su mentor. Su mente, ágil y perspicaz, comenzó a hilar conexiones, rumores en las redes, una figura ominosa como el lobo y su propia vulnerabilidad. La adrenalina que había sentido anteriormente había mutado en una especie de alerta interna, y comprendió que debía actuar rápidamente, no solo por su carrera, sino por su seguridad. Salió del edificio, somnolienta aún del enfoque adquirido en su investigación. Sin embargo, el aire exterior estaba cargado de una nueva energía, como si el mundo a su alrededor la invitara a brillar. Las calles estaban llenas de gente, pero se sintió sola, como si cada rostro que pasaba no pudiera cargar con la carga de sus pensamientos. La presión que sentía dentro de sí misma se transformó en determinación. Necesitaba unir sus fuerzas. Al llegar a casa, encendió su computadora y buscó cualquier información disponible sobre el mencionado jefe mafioso. Con cada clic, sus nervios aumentaban,
pero su curiosidad también empujaba sus límites. Necesitaba entender quién era él, cómo operaba y qué vínculos podía tener con el entorno académico que había sido su hogar hasta ahora. Las horas pasaron volando mientras investigaba y tomaba notas. En su mente, cada dato recolectado se convertía en un peldaño para escalar hacia su objetivo. Tenía que ser más astuta, más rápida. La investigación debía ser más contundente y vibrante que cualquier amenaza. Ana se dio cuenta de que había estado enfocada en el contenido de su trabajo, pero lo había hecho de manera tradicional. Ahora, tenía que darle un giro, debía inyectar pasión y valentía en su presentación, para que cada diapositiva no solo informara, sino que también contara una historia de lucha y superación. Pero había algo más, un eco que la retaba continuamente. ¿Qué pasa si después de todo esto, el riesgo supera los beneficios? Esa voz interna la asediaba, pero decidió que debía enfrentarla. Ana comprendió que el verdadero peligro no era el poder de El Lobo, sino el miedo a permitir que el miedo definiera sus decisiones. La relación con su mentor se volvió crucial en ese instante. No solo era una guía académica, sino también una figura de apoyo moral. Recordó las veces que él le había hablado sobre la resiliencia y la fuerza interior. Fue entonces cuando decidió llamarlo. Necesitaba su consejo, su perspectiva, quizás incluso su protección. Pero, más importante aún, quería compartir su visión, no podría permitirse ser una víctima. La conversación fue intensa. Su mentor, apoyando su determinación, le recordó que a veces las batallas no eran solo visibles en el plano profesional, sino que a menudo estaban dentro de uno mismo. La fe en tu propia valía es una poderosa defensa, Ana. No dejes que nadie, ni siquiera los rumores, te haga dudar de ti. Inspirada por esas palabras, Ana tomó una decisión. Se sentía como un guerrero en su propia batalla, diseñando estrategias que desafiarían cualquier expectativa. Guardó toda la información relevante, preparándose para dar un paso audaz. Sabía que El Lobo podía subestimar su voz, pero sabía que, si elevaba su presentación a un rango de excelencia inesperada, podría llevar su investigación más allá de lo que jamás había imaginado. Al cerrar la computadora, sintió una mezcla de nervios y emoción. Era consciente de que al día siguiente se enfrentarían a la inquietante idea de que sus caminos se cruzarían directamente. Sin embargo, antes de dormir, Ana sintió que no solo estaba preparándose para defender su trabajo, sino para desafiar a las sombras que habían intentado sofocar su luz. Mientras su mente se llenaba de estrategias y preparativos, una nueva notificación apareció en su celular. Era un mensaje de un contacto de confianza en el ámbito académico que decía lo siguiente: he oído cosas sobre los movimientos de El Lobo. Parece que se aproxima a algo grande. Cuida tus espaldas. A medida que la ansiedad se apoderaba de ella, se dio cuenta de que el gran desafío estaba a la vuelta de la esquina. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo? Su momento de verdad estaba cerca, y con ello, la respuesta a la pregunta sobre su verdadero valor. Ana despertó al día siguiente con una determinación renovada, pero la inquietud se cernía sobre ella como una sombra persistente. Había tres cosas que le preocupaban: la inminente confrontación con El Lobo, la presentación que había diseñado para ese mismo día y su propia percepción de valentía. Mientras preparaba su desayuno, repasaba una y otra vez los puntos clave de su investigación. Pero en su interior, una lucha más profunda se manifestaba: el deseo de hacerse escuchar y el temor a las repercusiones que esto podría traer. Al llegar a la universidad, cada paso resonaba en el pasillo como un eco de sus pensamientos. Recordó las palabras de su mentor, resonando en su mente: la fe en tu propia valía. Se detuvo frente a un espejo en el baño. No solo debía estar preparada con datos y cifras, era crucial que proyectara fuerza y confianza. Se miró a los ojos y, en un acto de desafío, se dijo a sí misma que no cedería ante el miedo. El salón donde se llevaría a cabo la presentación se llenó rápidamente. Profesores y estudiantes se congregaron, y entre ellos, aguijoneando su insecurities, estaban algunos a quienes admiraba profundamente. A medida que la gente ocupaba sus asientos, Ana sintió que una ala de presión se cerraba a su alrededor. Estaba consciente de que El Lobo podría estar presente, observándola, dispuesto a aprovechar cualquier oportunidad para sembrar el terror. Sin embargo, ese mismo pensamiento erguía su columna vertebral: había decidido que no se dejaría intimidar.
Cuando llegó su turno, una oleada de confianza la envolvió. Empezó a hablar, su voz clara y firme, entrelazando datos contundentes con una narrativa apasionada sobre la corrupción que envolvía a las instituciones académicas. Cada diapositiva que proyectaba no era solo un conjunto de datos, sino una llamada de atención, un grito a la conciencia colectiva sobre cómo las malas influencias comenzaban a infiltrarse incluso en los espacios que deberían buscar la verdad. A medida que avanzaba, sentía que estaba transformando su miedo inicial en una herramienta poderosa. Los rostros del público mostraban concentración, algunas miradas de asombro, otras de desconcierto. La adrenalina que antes había sido su enemiga ahora se convertía en su aliada. Pero en el rincón de su mente, la voz oscura de su preocupación persistía. ¿Qué pasará si todo esto no sale como esperas? Al finalizar, el aplauso resonó en el salón, y Ana sintió una ola de alivio mezclado con una satisfacción que nunca había experimentado antes. Había cuestionado sus límites, y lo que había logrado era más de lo que había imaginado en un principio. Aún así, el eco de la advertencia de su contacto la persiguió. Volteando de nuevo al pasillo, Ana sintió que, aunque había ganado una batalla, la guerra estaba lejos de terminar. Con el corazón en la mano, salió del edificio. Al girar en la esquina, se encontró sola. La sensación de ser observada regresó, y un escalofrío recorrió su espalda. Justo en ese momento, un grupo de hombres apareció, y entre ellos, reconoció a el lobo. Su mirada oscura se encontraba fija en ella, y, aunque estaba rodeado, su gesto parecía desafiante. Ana sintió que la urdimbre de su valor se deshilachaba. El momento de la verdad había llegado. ¿Sería esta la confrontación que había estado evitando, o era el inicio de una lucha aún más intensa por la defensa de su voz y su trabajo? La decisión de su futuro pendía de un hilo que amenazaba con romperse en cualquier instante. Ana se sintió desbordada por una mezcla de desafío y terror, consciente de que lo que hizo hasta ahora solo era el comienzo de su verdadero viaje. Ana se detuvo en seco, su mente acelerando mientras el grupo de hombres avanzaba hacia ella. El reconocimiento del rostro de el lobo invocó un torbellino de emociones. Se sentía atrapada entre la adrenalina de su triunfo reciente y la amenaza palpable que emanaba de su presencia. Su corazón latía como un tambor y, por un instante, un impulso primitivo de huir la atravesó, pero su nueva determinación hizo eco en sus pensamientos. No más huidas. Con una respiración profunda, empezó a analizar la situación. Sabía que el lobo era un jugador clave en un juego mucho más grande y complejo de lo que inicialmente había captado. Había pasado semanas estudiando los hilos oscuros que tejían la corrupción en su campo. Ahora, el mismo hombre que había evocado sus peores miedos estaba a solo unos pasos de distancia. ¿Era él el verdadero enemigo o había algo más a descubrir en esta confrontación? Ana, dijo él con voz grave, que retumbó en el silencio tenso del pasillo. He estado escuchando cosas sobre ti. Y tengo que decir que lo que hiciste hoy me impresionó. Aquel comentario, inesperado, provocó que su estómago se retorciera. La atracción entre el miedo y la curiosidad creaba un torrente que desafiaba su sentido de autopreservación. ¿Qué quieres?, respondió, tratando de mantener la voz firme. Su propio desafío resonó en su mente como un mantra. Ella era más que un objeto de discusión, estaba allí, frente a él, como una rival. Quiero que trabajes conmigo, dijo, cruzando los brazos. Tienes un talento natural para sacar a la luz las verdades más incómodas. Fui joven y espero que aprendas de mis errores. Trabajar en la oscuridad puede ofrecerte más poder del que crees. La oferta la dejó paralizada. La posibilidad de tener acceso a información, de magnificar su voz, de estar a cargo de realidades que podrían cambiar su entorno le parecía tentadora. Pero, ¿a qué precio? La sombra de su propia brújula moral la detenía. ¿Habría esperado todo este tiempo para sí misma, solo para ceder a las falsas promesas de un mafioso? ¿Qué te hace pensar que podré confiar en ti?, contestó, forzando un tono calmado. La batalla interna provocaba una confusión que, sin embargo, también funcionaba como un fuego en su interior. La lucha no era solo externa, sino también una búsqueda de claridad personal. La sonrisa de el lobo se amplió, parecía disfrutar de su resistencia. La confianza es un lujo que no podemos darnos, Ana. Pero la realidad es que no tienes muchas opciones.
Esta es una oportunidad que no querrás desperdiciar. Su mirada penetrante enviaba escalofríos a lo largo de la columna de Ana, haciéndola consciente de que el juego apenas comenzaba. Mientras la tensión crecía, Ana sintió que una decisión crucial se cernía sobre ella. La batalla por su voz no solo implicaba alzarla en el aula o frente a su público. Era un enfrentamiento espiritual, profesional y moral de largo alcance. De acuerdo a su respuesta, podría abrirse un camino de oportunidades oscuras o reafirmar su compromiso con una lucha más digna. Dando un paso hacia adelante, la sonrisa de Ana era un reflejo de la determinación que fluía en su interior. No puedo trabajar contigo. No así. Pero no te preocupes, el lobo, te veré caer de la misma forma que el resto. Con esas palabras, el ambiente se encendió, una tensión eléctrica creaba un futuro incierto. Ana se dio la vuelta y caminó con paso firme, mientras sus ojos buscaban una salida. Ya no era solo una joven investigadora, se había comprometido a ser una guerrera de la verdad, decidida a continuar en su búsqueda sin importar el costo. Pero la advertencia era ineludible. Ya no solo se trataba de un solo enemigo, sino del reconocimiento de que muchos más vendrían por ella. El eco de sus palabras resonaba en su mente mientras el pasillo se alargaba. La batalla no había hecho más que comenzar, y perduraría más allá de cualquier presentación o declaración. La decisión que había tomado en ese instante definiría el rumbo de su búsqueda. Lo que Ana no sabía era que la lucha había atraído a ojos aún más siniestros. Los movimientos de El Lobo eran solo la punta del iceberg, y así, sin saberlo, ella se adentraba en un laberinto de aliados y traiciones, donde su valentía se pondría a prueba cada vez más. El juego estaba en marcha, y las repercusiones de su elección apenas comenzaban a manifestarse. ¿Sería capaz de enfrentar lo que vendría, o sería consumida por las sombras de aquellos que ya la acechaban? Ana se encontró de pie en la entrada de su laboratorio, su corazón palpitando con fuerza y su mente claramente centrada. Un nuevo capítulo había comenzado, un capítulo donde la valentía y la verdad serían sus guías. Había desafiado la oferta de El Lobo, despojándose de las sombras que lo habían amenazado todo este tiempo. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil, pero había aprendido a confiar en su instinto, su conocimiento y su determinación. Todo lo que hizo la había llevado a este punto, y no lo desperdiciaría. Los días siguientes estaban llenos de actividad. Ana recibió apoyo inesperado de colegas y amigos que se habían enamorado de su proyecto. Su investigación llamó la atención en el ámbito académico y profesional, atrayendo a inversores que valoraban no solo la eficacia de su compuesto, sino también su ética y compromiso con la comunidad. Se sintió empoderada, cada peldaño hacia el éxito era como una confirmación de que había tomado la decisión correcta. Con cada presentación que daba, se perforaba la capa de miedo que había sentido durante tanto tiempo. Un día, mientras revisaba los resultados de su presentación, un correo inesperado llegó a su bandeja de entrada. Era una invitación para una conferencia internacional en la que se discutirían estrategias de innovación médica y salud comunitaria. Ana se sintió eufórica mientras visualizaba lo que esto significaba, la posibilidad de presentar su descubrimiento a un público global, quizás, incluso tener la oportunidad de charlar con otros científicos que luchaban por cambiar las dinámicas de sus campos. Este evento colocaría su investigación en la vanguardia de los avances médicos. Pero más que eso, era un paso hacia su propio empoderamiento. Mientras se preparaba para la conferencia, Ana reflexionó sobre su viaje. Recordó la presión de El Lobo y cómo había transformado ese miedo en motivación. Había superado una batalla interna y había decidido no permitir que su entorno hostil determinara su destino. La imagen de su abuela volvió a su mente, sus enseñanzas guiando cada una de sus acciones. Sentía, por primera vez, que estaba en control de su vida. El día de la conferencia llegó, y al entrar al auditorio, fue recibida por un mar de rostros ansiosos, todos esperando escuchar algo transformador. Ana se sintió invadida por un torrente de emociones, al recordar las noches inquietas y la lucha por demostrar que su investigación era vital. Cuando finalmente llegó su turno de hablar, la ansiedad inicial se transformó en certeza. Su voz resonó con confianza, cada palabra llevada por la pasión que había arraigado en su ser. Explicó su proceso de descubrimiento con claridad, el impacto que podría tener en su comunidad y la forma en que había decidido preservar la ética en su aplicación. Cuando finalizó,
El aplauso no solo llenó el auditorio, sino que fue, también, la validación de todo lo que había luchado. Finalmente sintió como si las piezas encajaran de manera perfecta. Al entrelazar su propia historia con la de su investigación, dejó claro que no iba a rendirse ante la presión externa. Con los rostros de su familia, amigos y comunidad flotando en su mente, sintió que había completado un ciclo. Días después, recibió la noticia de que su propuesta había sido seleccionada para una subvención significativa que le permitiría continuar sus investigaciones y expandir su proyecto. La celebración de este logro resonó en ella como una victoria personal, la culminación de un viaje donde no solo había conseguido un reconocimiento profesional, sino que también había encontrado su voz. Así fue como Ana no solo derrotó a El Lobo, sino que también conquistó sus propios temores. Mientras miraba por la ventana de su laboratorio, sonrió al imaginar lo que vendría. Sabía que su camino estaba lleno de desafíos, pero finalmente estaba armada con la confianza y el conocimiento necesarios para enfrentarlos. Cada paso dado era un paso hacia la luz, hacia un futuro donde podía hacer una diferencia real, no solo en su vida, sino en la vida de su comunidad. Estaba, en última instancia, en el asiento del conductor de su destino. Ana tomó un profundo respiro y manifestó su promesa. Continuaría luchando por la salud de su comunidad y su sueño de hacer un impacto positivo en el mundo científico. Había conquistado su viaje personal, y cada desafío que enfrentara de ahora en adelante solo la haría más fuerte. La batalla por su verdad había sido ganada, pero la lucha por un mundo mejor apenas comenzaba. No puedes perderte las próximas historias emotivas y transformadoras. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte nada. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir y ser parte de esta comunidad.